Hola, mi nombre es Juan Herrera, soy del grupo 6 de la Maestría de Educación Superior de la Universidad Gabriel René Moreno y hoy hablaremos sobre un método de aprendizaje basado en proyectos que es el ABP. Desde los tiempos antiguos o ancestrales existía un proverbio oriental muy conocido el que nos dice algo así como dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo. Sobre esta base vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos frente a la metodología tradicional del conocimiento. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología centrada en el estudiante que implica un enfoque dinámico en el aula donde los alumnos adquieren un conocimiento más profundo de los contenidos a tratar a través de una exploración activa de problemas del mundo real. Los alumnos aprenderán sobre un tema trabajando por un periodo prolongado de tiempo que necesitarán para investigar y responder a una pregunta compleja o un problema. En un estado de aprendizaje activo que tiene como base la investigación en contraposición con la metodología tradicional de memorización de contenidos, ya sean de fotocopias, papeles o libros dictadas por el docente. El alumno aprenderá conocimientos del plan de estudio básico, pero a la vez también aplicarán el conocido para resolver problemas reales, que pueden estar relacionados incluso con su vida diaria, obteniendo los resultados de altísima calidad que quedan, grabados en la mente del alumnado. Les voy a dar un ejemplo más adelante, y el uso de estas herramientas tecnológicas de trabajo potencian exponencialmente el trabajo, permitiendo realizar un seguimiento de todo el proyecto, ya sea como evaluar fase de los resultados obtenidos en diferentes formatos, ya sea de texto, audio, video. El aprendizaje basado en proyectos centra el foco educativo en el estudiante y no en el currículo, recompensando otras actividades imprescindibles para el día a día, como son la productividad, pasión, creatividad o empatía, entre otras. Actitudes que no pueden ser aprendidas en un libro, texto, y que no necesitan la experiencia para su comprensión y crecimiento dentro del individuo. La creación de proyectos se puede originar de diferentes formas, puesto que no existe una forma de desarrollarlos, pero sí es interesante plantear algunas cuestiones y aspectos a la hora de implementar correctamente. A la hora de plantear objetivos para nuestros proyectos, todos los participantes del mismo deben tener claro estos objetivos. Para que el proyecto se desarrolle de manera eficaz, lo ideal es que el docente y el alumnado preparen un planteamiento inicial donde pongan las claves y fundamentos del proyecto y las metas que quieren alcanzar. Este planteamiento puede tener los siguientes apartados: descripción del problema a resolver o situación original, donde indicamos brevemente cuál es el punto de partida que el proyecto trata de solucionar. Descripción del objetivo del proyecto, donde indicaremos de manera precisa cuál es el objetivo del proyecto que tratará de solucionar el problema planteado previamente. Después de esta, los criterios de calidad que el proyecto debe seguir. No nos valdría cualquier solución a la ligera y vamos a exigirle unos mínimos de calidad para que sea viable. El siguiente paso son las guías o reglas necesarias en el desarrollo del proyecto. Pueden ser de un tiempo de inicio y final hasta un todo. El detalle es que los elementos humanos y técnicos intervendrán para la obtención de los resultados en tiempo previsto. Por último, un listado de los participantes del proyecto y roles de cada uno, que puedan ser de los propios alumnos y sus respectivos grupos, así como otro tipo de personal que pudiera participar. Finalmente está la evaluación, donde valoraremos tanto el proceso de aprendizaje como el resultado final, ya sea de tipo individual o grupal. Antes que los alumnos pongan manos a la obra en el proyecto, hablaremos identificado las competencias y contenido específico que el alumno va a obtener mediante el establecimiento de objetivos y metas reales que permiten obtener estándares de la organización educativa, ¿sí? Según con esto, yo voy a mostrarles un claro ejemplo y vamos a hacer de cuenta que hay un viaje y tienen $15,000 para el grupo para hacerlo. Entonces el proyecto es investigar, planificar sus vacaciones y luego pasar al curso a los demás compañeros a hacer su planteamiento del aprendizaje. Entonces el primer paso que ellos darán sería el lugar y costo del viaje, que involucraría destino, tiempo, medio de transporte, precio del viaje y cuánto les quedaría.
El otro sería hospedaje y excursiones, donde se quedarían el coste de las excursiones mínimas que tendrían que hacer, y planificar significa saber cuánto van a tardar en ir del hotel a ese lugar y todo lo demás, y después recalcular el gasto. El otro sería el tercero, comida y otros, donde tienen que ver dónde van a comer, qué es lo que van a comer, y si hay un souvenir o algo que pudieran traer para que puedan ellos alcanzar el dinero. Y la cuatro es la revisión y presentación. Revisión de que si les alcanzó ese dinero, si todo lo que planificaron está acorde con el presupuesto, y después luego la presentación. La presentación es donde van a hacer unas láminas o diapositivas en PowerPoint, Prezi o cualquier otro medio tecnológico que ellos vean conveniente. El 5 vienen a ser como preguntas de extensión, ¿no? Saber si hay algunas preguntas que a ellos les puedan ayudar a comprender mejor el viaje, como por ejemplo, cuál es el icono de esa ciudad que van a ir, monumento, no sé, la comida típica, o sea, plantear otras dudas que pudieran salir del mismo grupo. Y el 6 viene a ser, para cerrar, como docentes nosotros deberíamos ponerles a los estudiantes las instrucciones de forma escalonada, ya sea una fecha límite, un cronograma, comentarios descriptivos, materiales, videos que puedan estar en YouTube, enlaces de estos videos, o cómo utilizar Excel, Google Maps para que puedan usar sus herramientas perfectamente. Gracias, y lo dejo con el... Los atributos de la metodología de aprendizaje basado en proyectos básicamente radican en los siguientes puntos. Centrado en el alumnado. Esto es fácil de entender porque los profesores están direccionados a poder concentrarse en las necesidades de los estudiantes, siendo así que se pueden dar atenciones personalizadas para cada uno de los estudiantes en base a sus posibilidades de aprendizaje. Esto nos puede decir que no, que salimos de las clases magistrales, siendo que las clases magistrales nosotros teníamos que recibir un mismo conocimiento y poder asimilarlo para que podamos aprender en un futuro. Pero con lo que sería esta metodología de aprendizaje basada en proyectos nos permite tener una facilidad para poder centrarnos en los estudiantes de forma personalizada. El aprendizaje activo, otro atributo muy importante. El aprendizaje activo es algo relacionado es la forma con la cual nosotros vamos haciendo un aprendizaje de las cosas y también vamos resolviendo problemas, vamos encontrando nuevas soluciones y vamos adaptando nuestro aprendizaje a constantes cambios durante las líneas de tiempo. Esto es primordial. ¿Por qué? Porque simplemente así nosotros vamos asociando la práctica que se tiene al realizar actividades con el aprendizaje, que es la parte empírica de lo que es el conocimiento que se va a formar posteriormente. Entonces es muy importante este atributo. La inclusividad como un punto fundamental, siendo que tanto la parte de hombres y mujeres, los géneros masculino y femenino, en algún momento han tenido ciertas diferencias con las clases magistrales o con las metodologías tradicionales, se ha tenido ciertas diferencias respecto a la enseñanza que se debería o no debería dar a este tipo de personas. Entonces la inclusividad es importante porque asociamos tanto género masculino como femenino a un mismo aprendizaje. Ojo que no es contradicción del primer atributo, sino que más bien es la forma con la cual se va a ver en los siguientes puntos cómo se interrelaciona, cómo se socializa y de esta manera cómo se construye un mejor paradigma de conocimiento en un futuro. También podemos encontrar la socialización rica, La socialización rica es muy importante porque nosotros podemos llegar a visualizar en esa pequeña imagen de ahí que los estudiantes sean del área que vayan a ser, son personas las cuales tienen una relación estrecha, una relación vinculante en sus clases, siendo que así podemos nosotros encontrar apoyo en los estudiantes que saben un poco más con aquellos que tienen un pequeño problema en el aprendizaje en diversas áreas, ¿no? Eso se ha comprobado que cuando se va haciendo el aprendizaje de nuevas cosas, lo más probable es que suceda es que algunas personas tengan alguna facilidad para poder tener el conocimiento más rápido
y eso les ayuda, les motiva, les da una posibilidad para que puedan ayudar a sus compañeros y a la vez estamos creando socialización, que es una de las partes fundamentales que en el colegio, por ejemplo, no nos la enseñan como se debería. No solamente nos debemos centrar en lo que son resolver tareas y pasar en la parte individual, porque en un futuro eso es lo que lleva pequeños inconvenientes en los temas laborales que luego se llegan a ser más complicados porque el trabajo en equipo es fundamental. Entonces la socialización rica es un atributo muy importante de la metodología basada en proyectos. El diseño abierto y flexible es otro atributo principal. ¿Por qué puedo hacer un énfasis acá? Y la imagen es una imagen interesante porque la persona, el empresario que está viendo, se está flexibilizando, está extendiéndose ante una máquina y lo que quiere decir es que esta metodología se adecua a la edad contemporánea abriendo sus normas, sus reglas con las cuales está construida, como ya se ha visto en previos pasos, y se adecua a las posibilidades de cada uno de los estudiantes. Es decir, nosotros podemos encontrar una metodología basada con reglas, normas, pasos, procedimientos, pero esta metodología tiene como objetivo resolver los problemas y mediante ello realizar un aprendizaje. Entonces nosotros encontramos que hay diferentes formas de resolver esto de acá. Entonces por eso podemos escribir y reescribir nuestras propias reglas de acuerdo a nuestras necesidades de aprendizaje como estudiantes y las enseñanzas de las necesidades de enseñanza como docentes. La evaluación formativa y continua, punto fundamental también porque aquí nosotros podemos ver que constantemente se van realizando evaluaciones de formación profesional o laboral o estudiantil o educacional, depende del área en el cual se esté trabajando y continuamente se van evolucionando estas fases, cosa que nosotros no encontramos una evaluación repetitiva que es como sucede en algunas metodologías tradicionales. Aquí nosotros vamos incentivando la renovación y así podemos encontrar un equilibrio más y más productivo y más adaptable en línea de tiempo. Y finalmente la interdisciplinariedad es importante porque podemos ver en una imagen que el hacer muchas cosas puede ser dificultoso, pero a la vez nos puede llevar a crecer como profesionales, como estudiantes, como aprendiendo, ¿no? Las personas que vamos aprendiendo porque llegamos a tener una socialización con otras áreas y podemos conocer más de cada una. Entonces, esta metodología se basa en la socialización y poder desarrollar este tipo de actividades. Hola, mi nombre es José Esquivel. Hoy le voy a hablar de aprendizaje basado en proyectos, ya que abarca 6 principios, en la cual el primer principio es el currículo integrado. El currículo integrado nos habla que las diferentes disciplinas de currículo, esto no quiere decir que el estudiante debe aprender de todo un poco, sea global o tener una disciplina en la cual el docente en el aula no solo debe basarse en el tema o en la materia al momento de pasar clase, también debe hablar de diferentes temas para que la clase sea motivada y el estudiante se motive. Por ejemplo, puede hablar de desempleo, puede hablar también de arte, la cual el estudiante aprende de todo un poco para que sea algo global. Y como pueden ver acá al estudiante que tiene su libro, que estudia, hace su tarea, también acá pueden ver que está estudiando, tiene una herramienta en la cual el estudiante también ha aprendido del trabajo, se hace de todo un poco, aprende en el marco educativo. Ese es el primer principio. Continúa con el segundo principio, que es el protagonismo compartido. En el protagonismo compartido nos dice que el profesorado es aprendizaje, que aprendiz y no experto. Esto no quiere decir que el docente en el aula al momento de pasar clases no debe hacer sentir superioridad a los estudiantes, en la cual debe darle su lugar a cada estudiante, como hacerlo participar o también tomándolo en cuenta en todo, dándole su lugar al estudiante para que
también el estudiante tenga protagonismo en clase, no solo el docente. Así los dos tengan protagonismo y así el estudiante se sienta motivado y pueda desarrollar mejor su proceso, su aprendizaje. Continuando con el otro principio que sería inclusivo. El inclusivo nos habla de presentar los diferentes ritmos de aprendizaje. Esto no quiere decir que no todos los estudiantes tenemos el mismo ritmo de aprendizaje, la misma rapidez. Algunos aprendemos rápido, otros aprendemos lento. Así que el docente debe saber captar a los estudiantes la manera de aprendizaje, para así el docente debe saber explicarlo para que todos los estudiantes puedan captar su conocimiento y no solo lo más rápido. Por ejemplo, tenía una profesora en el colegio que de matemáticas que ella solo explicaba una vez en la clase el tema y ya si uno no lo entiende ya lo vuelve a preguntar y la profesora dice ya expliqué. Entonces, ¿y qué pasa? Los estudiantes lo que aprenden rápido lo captan y ya está bien, pero los estudiantes que son lentos a captarlo no tienen problemas porque no lo han entendido, porque tienen dificultades en la cual la consecuencia se ve en los exámenes que tienen bajas notas y se va a repechaje. Bueno, es un ejemplo que tuve. Y continuando con el segundo principio que sería parte de un reto. Parte de un reto nos dice que un tema atractivo de que conecte con los intereses del alumnado. Esto no quiere decir que el docente debe hablar en el aula de un tema atractivo en la cual el alumno deba interesarse en el tema y así también el estudiante hablar de sus objetivos para que el estudiante se proponga sus metas y objetivos. Como pueden ver acá el estudiante tiene una meta que va a ir hasta la punta del cerro, llegar, ¿no? en la imagen en la cual el estudiante se propone una meta para cumplir. Continuando con el siguiente principio sería evaluación y reflexión continua. Aquí nos habla que el estudiante debe ser evaluado y ser evaluado. O sea, no quiere decir que el estudiante debe saber hacerse evaluar, también el evaluar. O sea, el estudiante debe saber reconocer sus errores. También así para que el estudiante se va a subsanar sus errores en otra, hacer mejor y así pueda. El docente, por ejemplo, puede sacar notas bajas, el estudiante debe saber reconocer su nota baja para que en otra pueda mejorar sus estudios. Continuando con el otro principio que sería la socialización y difusión. Bueno, esta experiencia, este principio nos habla de socialización y de producto entre alumnado y el alumnado que sea. No quiere decir que el estudiante debe saber socializar en una materia cuando trabaja en grupo, debe saber intercambiar conocimiento con su grupo para que así puedan desarrollar el proceso educativo y hacer un proyecto, puedan socializar y intercambiar, concluir el proyecto, sacar un producto terminado en la cual puedan dar a conocer su producto a sus compañeros o al docente, en la cual ya así de esa forma transmitir su conocimiento entre todos, digamos. Eso se refiere, socializa y difusión es el dar a conocer su producto terminado. Bueno, eso es todo. Proceso del aprendizaje basado en proyectos. Para poder entender bien de cómo es el proceso, haremos un pequeño repaso de lo que es el aprendizaje tradicional comparado con el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje tradicional se expone lo que el alumno o alumna debe saber. Luego el alumno aprende la información y finalmente se presenta un problema para aplicar lo aprendido. En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos se presenta un problema, luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se localiza la información necesaria y se resuelve el problema o se identifican problemas nuevos y se repite el ciclo.
Ahora que ya sabemos la diferencia entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos, les voy a describir los elementos, los ingredientes esenciales de un buen ABP. 1. El contenido significativo. El profesor tiene que planificar el proyecto de forma que se centre en los estándares del currículum y los alumnos lo encuentren cercano a su entorno e interés. El ABP reta al estudiante a interactuar con el contenido, a retarlo, a profundizarlo y a ejecutar un pensamiento crítico sobre el mismo. 2. La necesidad de saber. Podemos plantear a los alumnos una idea, describir la tarea a realizar, dar instrucciones y recursos, o podemos empezar con un golpe de efecto, como por ejemplo un video, un artículo, una película, un problema, algo que inspire, active a los alumnos a un debate o una discusión. Esto no necesariamente tiene que ser una tarea, pero podemos planificarlo de manera que se convierta en una misión personal en nuestros alumnos. 3. Una pregunta que dirija a la investigación. Se debe plantear una pregunta que sea proactiva, abierta, compleja y unida al núcleo de lo que el docente quiere que sus estudiantes aprendan. Da a los estudiantes un sentido de propósito o de alcance. Clarifica lo que como profesores esperamos de ellos. La voz y la elección del estudiante. La motivación intrínseca aparece cuando el estudiante toma el control de lo que está aprendiendo. Permitirle elegir también facilita que los proyectos se conviertan en proyectos personales y no del círculo o del profesor. De esta manera se vuelven significativos y relevantes a los mismos estudiantes. También permite generar sentido de responsabilidad, tanto en los alumnos sobre lo que están aprendiendo y de los profesores sobre lo que le permite a sus estudiantes hacer. 5. Habilidades del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI se plasman en las mismas herramientas del siglo XXI. Previamente los alumnos tienen que tener un bagaje en cuanto a la elaboración de videos, exposición de presentaciones o procesos de blogs, entre otros. Un buen proyecto debería darle a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender las competencias demandadas en nuestros tiempos. Estas demandas son la expresión del pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el uso de las tecnologías y el trabajo en equipo. Investigación lleva a la innovación. Es muy importante crear un ambiente en clase que anime a los estudiantes a añadir nuevas preguntas, a hacer hipótesis y a estar abiertos a nuevas perspectivas. En la verdadera investigación, los alumnos deben seguir un hilo que les lleve a más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y finalmente a sus conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema. 7. Evaluación, retroalimentación y revisión. Mientras los alumnos desarrollan sus productos, el profesor debe estar detrás, supervisando borradores, comprobando las fuentes utilizadas por los alumnos y monitorizando el avance. Además, debe promover y dirigir la crítica constructiva entre los estudiantes. Estos deben aprender que el trabajo de calidad en el mundo real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. El ABP no es una competencia para ver quién llega primero, sino es un proceso que tiene un punto de inicio y un punto de llegada. Llegar es lo más importante, el cómo es lo secundario y el tiempo no nos preocupa. 8. Presentación de un producto final ante una audiencia. Para que un proceso de aprendizaje basado en proyectos efectivamente cumpla con la intencionalidad, es necesario que pase la prueba de la audiencia. Quiere decir que lo que hacemos debe pasar el juicio de un grupo de personas que no estaban directamente involucradas en el trabajo que hicimos. ¿Por qué tenemos que hacerlo así?
porque la vida real nos enseña que no importa cómo hemos aprendido algo, lo que la gente verdaderamente quiere ver es el producto final. Y finalmente, para diseñar un proyecto, empezamos con el final en la mente, decidimos primero qué queremos que aprenda nuestro alumnado y planificamos desde ahí hacia atrás. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología de aprendizaje que nos permite adquirir conocimientos y competencias claves en el siglo XXI, a través de la creación de proyectos que den respuesta a problemas de la vida real. Los estudiantes se transforman así en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan de esta forma su autonomía, su responsabilidad, pues son ellos los únicos encargados de planificar, definir y elaborar un producto final que resuelva la cuestión planteada a un inicio. Este método es mucho más motivador, pues involucra muchos aspectos, como por ejemplo el intercambio de ideas, la creatividad, la colaboración entre pares. Nuestro rol como docentes es el de guiarlos y apoyarlos durante todo este proceso. A continuación explicaremos 10 simples pasos que nos permitirán implementar esta metodología en nuestras clases. Primer paso: selección del tema y planteamiento de la pregunta guía. Es necesario elegir un tema relacionado a la realidad de nuestros estudiantes, que los motive a aprender y nos permita desarrollar los objetivos, tanto cognitivos como competenciales, del área del saber que queremos enseñar. Después, es necesario plantear una pregunta abierta como guía, que nos sirva para detectar sus conocimientos previos sobre el tema y los motive además a pensar qué deben investigar o qué estrategias deben poner en marcha para resolver la misma. Un ejemplo podría ser que una vez en el aula planteemos la siguiente pregunta: considerando la sociedad digital en la que vivimos, ¿cómo convencerían a los habitantes de Santa Cruz a tener hábitos saludables? Entonces comenzarán ellos a generar ideas, a exponer su conocimiento sobre el tema, lo que nos llevará al paso 2. El paso 2 es la formación de los equipos. Es necesario organizar grupos de 3 o 4 personas, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos, para que haya una diversidad de perfiles y cada uno desempeñe un rol específico en concreto. En esta parte es esencial definir su organización y procurar que prime el diálogo entre ellos. 3. Definición del producto o reto final. En esta parte hay que establecer el producto que deben desarrollar los alumnos en función de las competencias que queremos desarrollar. Este puede tener muchos formatos, puede ser un video, una investigación, una maqueta o en el caso de nuestro ejemplo, una página web, una fanpage o una aplicación digital. Es recomendable recalcar cuáles son los objetivos de aprendizaje y cuáles son los criterios que vamos a usar para evaluarlos. En nuestro ejemplo pueden ser la creatividad, la innovación, el alcance que va a tener su solución y un prototipo básico que nos pueda mostrar en clase. Cuarto paso: organización y planificación. Debemos pedir que los estudiantes nos presenten un plan de trabajo donde puedan especificarse todas las tareas que van a realizar, quiénes son los encargados de cada una y cuál es el calendario que van a usar para realizarlas. De esta forma vamos a lograr que cada uno de ellos asuma el compromiso con el logro del objetivo en común. Quinto paso: investigación. En esta parte es donde ellos buscan y recopilan la información. Hay que darles autonomía en esta fase para que puedan contrastar y analizar la información que necesitan para realizar su proyecto. Nuestro papel como docentes es el de orientar y actuar como guías únicamente y evitar entrometernos para así no direccionar la respuesta al problema planteado. Sexto paso: análisis y síntesis. Este es el momento en el que nuestros estudiantes exponen al grupo la información recopilada, comparten sus ideas, proceden con un debate, elaboran una hipótesis y estructuran toda la información, para que así entre ellos busquen la mejor respuesta a la pregunta inicial planteada. Aquí debemos estar atentos para brindar colaboración si es necesario. Séptima fase: elaboración del proyecto. En esta parte es cuando ya los estudiantes comienzan a dar forma y desarrollan el proyecto en sí. Aplican todo lo aprendido en la realización del producto que dé una respuesta a la pregunta planteada inicialmente. Durante esta etapa es necesario motivarlos a que exploten su creatividad para que se tengan un mejor resultado y salga algo creativo e innovador que dé esta respuesta tan esperada. La octava fase es la presentación del proyecto. Es una de las fases más importantes, pues en esta los alumnos deben exponer a sus compañeros lo que aprendieron y mostrar cómo dieron respuesta al problema inicial. Es muy bueno que cuenten con un guión de la presentación. Este puede tener una estructura clara, así evitan confusiones, y es necesario que se apoyen de forma creativa con una gran variedad de recursos, como pueden ser PowerPoint,
Prezi, un video, papelógrafos e incluso maquetas. El noveno paso es la respuesta colectiva a la pregunta inicial. Una vez que realizaron las presentaciones todos los grupos de los estudiantes, es bueno reflexionar con ellos sobre la experiencia que tuvieron. También explicar lo que nosotros vimos como guías del proceso. Finalmente, entre todos, vamos a buscar una respuesta colectiva a la pregunta inicial. También de esta forma ellos pueden explicar qué conocimientos y qué habilidades desarrollaron con la realización de este proyecto. Esta etapa nos sirve para que ellos aprendan y nosotros también. La 10ª y última etapa es la de evaluación y autoevaluación. Finalmente lo que hacemos es evaluar el trabajo de los estudiantes en base a los criterios determinados inicialmente. Pero también ellos deben hacer parte de esta evaluación, por lo que hay que pedir que se autoevalúen. De esta forma vamos a llegar a un consenso entre todos y ellos van a desarrollar su espíritu de autocrítica, van a reflexionar sobre sus logros, sobre sus errores y van a buscar mejoras a futuro. Finalmente podemos concluir que gracias al aprendizaje basado en proyectos podemos ver cómo los estudiantes construyen su propio conocimiento, se apropian de él, desarrollan competencias básicas y trabajan de forma colaborativa para así resolver problemas de la vida real.